Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este módulo sobre principio de neutralidad e imparcialidad en las elecciones. Ustedes ya han estado viendo en este diplomado lo relativo, ¿verdad?, a la propaganda gubernamental. Entonces, en este módulo vamos a estar estudiando lo relativo a exclusivamente, bueno, se relaciona muchísimo, ¿no? El tema de la propaganda gubernamental, pero vamos a ver que, pues son conceptos e infracciones distintas, ¿no? El uso imparcial de los recursos públicos y esto implica, pues, em, hacer caso, ¿verdad?, al principio de neutralidad en los procesos electorales. Permítanme empezar a compartir mi pantalla, la presentación que tenemos preparada. Me presento, mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral y es para mí un enorme placer, un gusto estar con ustedes en este módulo. Voy a estar con ustedes en este módulo sobre propaganda gubernamental, perdón, sobre imparcialidad y neutralidad, y también en el de uso de la pauta y para analizar el modelo de radio y televisión, ¿no? Entonces vamos a estar juntos 4 sesiones. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema. Me gustaría que reflexionáramos, ¿no?, sobre este principio de neutralidad y cómo lo tenemos regulado nosotros en nuestro sistema electoral, ¿no? Vean ustedes, me gustaría que ustedes me dijeran, ¿deben manifestar los presidentes de los países, ¿no?, de los países democráticos, sus preferencias electorales, ¿no? Piensen lo que pasó en nuestro país con el tema de la revocación de mandato, cómo acaban de ser sancionados una gran cantidad de servidores públicos por eh, convocar a la revocación de mandato. Piensen todo eso y vamos a ver ahora este video. I am fired up and I cannot wait to get out there and campaign for this country that we love. For more than a year now, across thousands of miles in all 50 states, tens of millions of Americans have made their voices heard. Today, I just want to add mine. I want to congratulate Hillary Clinton on making history as the presumptive Democratic nominee for President of the United States. Look, I know how hard this job can be. That's why I know Hillary will be so good at it. Siendo abiertamente a favor de Hillary Clinton como candidata del Partido Demócrata. ¿Qué opinan ustedes de esto, no? ¿Deben o no deben los presidentes en las democracias hablar a favor o en contra de los miembros de su propio partido político? ¿Cómo ven? ¿Quién se anima a manifestar su punto de vista? ¿Qué tal, Alejandra? Buenos días, te escuchamos. Buenos días a todos, compañeras, licenciada, mucho gusto. Pues sería un tema complicado, ¿no? Porque son temas que han adquirido como boga, cuestiones electorales. Obviamente no me atrevería yo a comparar un sistema democrático, por ejemplo, como es el video que nos mandó, bueno, que ahorita vimos de unos segundos, con el sistema que nosotros tenemos, pues incluso ahí son bipartidistas y pudiera haber pues un aspecto de opinión mayor, ¿no? Sin embargo, aquí pues somos multipartidistas. Aquí en el estado donde yo estoy, yo trabajo en el INE,
trabajo en el estado de Morelos, soy vocal de organización y bueno, por ejemplo, aquí en el estado, aparte de los partidos políticos nacionales que hay, todos los estados, bueno, a nivel federación, aquí en el estado de Morelos tenemos 5 partidos políticos más. Entonces, la boleta, bueno, ya me estoy yendo un poquito de tema, pero bueno, se refiere, la boleta a nivel estatal pues tiene 15 cuadritos para votar, más las coaliciones que se lleguen a hacer tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces, bueno, con respecto a dar un apoyo a un candidato, yo sí lo vería pues con un sesgo, ¿no? Político muy, pues claro, porque bueno, por ejemplo, si ahorita el presidente o no sé, alguien de una figura pues considerable, alguien de la Suprema Corte, algún magistrado, se estuviera pronunciando, algún gobernador, a favor de alguien, pues entonces habría un sesgo de publicidad pues mayor, ¿no? Porque a lo mejor gente que sigue al presidente, gente que sigue a determinado gobernador, pues empieza a seguir a estos candidatos, pero por pues la primera elección, ¿no? Entonces sí habría ahí pues algún sesgo pues importante para las votaciones. Muchísimas gracias, Tocaya, por compartirnos tu punto de vista. ¿Alguien más que nos quiera compartir alguna reflexión? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Bueno. Hola Leila, ¿qué tal? Te escuchamos, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Pues yo pienso que aquí es un poco difícil, ya que la parte, o sea, cruzar esa delgada línea entre que pues ellos también tienen libertad de expresar sus, así como nosotros, ciudadanos X, que no somos a lo mejor figuras públicas o cualquier otra persona como importante, digámoslo así, pues a manifestar que pues sus ideas o sus preferencias políticas, ¿no? El punto aquí es que a final de cuentas, por la importancia que a lo mejor tienes como figura, puede que cause algún, pues sí, algo en las demás personas, ¿no? Yo creo que ese es como que un punto importante o una delgada línea entre, oye, sí, pues yo también tengo derecho a manifestar mis ideas y otra parte de que sí, pero pues si las manifiestas puedes causar a lo mejor determinada empatía en otras personas que a lo mejor no, o sea, sí me explico, como ese tipo de cuestiones, esa delgada línea entre saber, pues sí, soy una figura pública, pero pues también tengo derecho a expresar mis preferencias políticas, ¿no? A final de cuentas, pues es un derecho y pues ahí está, para ejercerlo. Muchas Y gracias. Gracias, Leila. ¿Alguien más que les quiera compartir? Analicia Flores, ¿qué tal? Buenos días, te escuchamos. Hola, buenos días a todas y todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, muy bien, te escuchamos. Ok. Bueno, yo consideraría que, digamos, la manifestación a la libre expresión, pues bueno, como lo hemos visto, pues es un derecho. Sin embargo, creo yo que al ser una figura política importante en cierta medida, pues sí influiría mucho en la decisión de la ciudadanía a la hora de, pues no sé, ejercer su voto. Entonces, digamos que más que ayudar o tener una buena reflexión al momento de realizar la jornada electoral, considero que no sería bueno o idóneo para nosotros como ciudadanos, porque como bien hemos visto en muchos casos, principalmente en el estado de, bueno, más bien en el país en el que estamos, pues hay mucha utilización de mala manera en la propaganda gubernamental, porque pues se inclinan más en el partido en el que están, en la administración en la que está, digamos, en estos momentos. Entonces, consideraría que como no es imparcial la expresión o la opinión que ellos dan, al menos aquí en México, pues no consideraría que sea algo bueno. Por compartirnos tu punto de vista. Bueno, pues muchas gracias por sus participaciones. Me parece que tocaron varios puntos importantísimos, ¿no? De entrada, pues tienen ustedes razones, ¿no? No estamos en, bueno, el contexto, ¿no? Completamente es distinto, ¿no? No es el mismo el contexto del país vecino, ¿verdad? De Estados Unidos, que de nuestro país
no es el mismo contexto, entonces hacer una comparación así tan sencilla, pues es un poco arriesgado, ¿no? De entrada, en eso tienen muchísima razón, ¿no? Estados Unidos tiene una tradición mucho más liberal en torno a la libertad de expresión, ¿no? Y nosotros pues vamos a analizar cómo nuestro modelo sigue más, bueno, Estados Unidos es un modelo maximalista, ¿no? De libertad de expresión, mientras que nosotros tenemos un modelo mucho más republicano, ¿no? Nuestro modelo de comunicación política se parece más a algunos europeos, exclusivamente al de España, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ¿no? Esto también, ahorita vamos a ver lo que pues tiene su raíz, ¿no? En lo que ocurrió en la elección de 2006, eh, en que el presidente, ¿verdad? En ese momento, Vicente Fox intentó influir en la contienda. Entonces, básicamente, ese es un punto importante, ¿no? Que hacer comparaciones a veces puede ser peligroso porque los contextos son completamente distintos. Sin embargo, ¿no? Sí sería importante, ¿no? Analizar algunas voces en los últimos días, ¿no? Llamado a la reflexión de qué tanto nuestras normas electorales pudieran ser contra natura, ¿no? Esto se me quedó muy grabado de un seminario un curso en el cual el magistrado Felipe de la Mata, fuimos a Aguascalientes a hacer una capacitación al personal administrativo y jurisdiccional de allá y mencionó esto que me pareció interesante, ¿no? Que le mencionó a Felipe de la Mata, trabajó con Alfonsina Berta Navarro, cuando fue magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ella le dijo esto, ¿no? A ver, Felipe, si usted quisiera eh, regular, legislar acerca de eh, la salida y la puesta del sol, usted no va a legislar para que el sol salga al mediodía, ¿verdad? O sea, usted tendría que poner una regla para que el sol salga a las 7 de la mañana y se oculte a las 7 de la noche, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que necesitamos, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de otros especialistas, revisar qué tan racionales y razonables son las reglas de nuestro modelo de comunicación política, porque estamos viendo, ¿no? Que los actores políticos no las están siguiendo. Entonces necesitamos hacer un análisis de si no las están siguiendo porque de plano les vale, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, el régimen constitucional, no tienen una cultura de la legalidad, o si de verdad estamos nosotros legislando contra natura, ¿no? Contra la propia naturaleza de la política, contra la propia naturaleza de la democracia, que implica muchas veces una discusión álgida, abierta, donde participen todas y todos, ¿no? Entonces, me pareció muy importante lo que mencionaba su compañera, ¿no? Que muchas veces nos podemos estar parados en una delgada línea entre lo que es el principio de neutralidad y la libertad de expresión, ¿no? Porque evidentemente es algo que sí o sí tendrían que seguir todas y todos los servidores públicos, ¿no? No usar dinero público que está bajo su responsabilidad para influir en la contienda electoral, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues utilizar ese dinero público para hacer eventos, ¿verdad? Políticos que tendrán que ser en todo caso erogados por el partido político a través del presupuesto específico. No salirse de sus oficinas para ir a eventos políticos,
porque eso implica un descuido de la función pública y eso implica un desvío de recursos, porque tendría que estar atendiendo los asuntos públicos. Vamos a ver eso, cómo se ha regulado en nuestro país y a través de los criterios jurisprudenciales. Pero ¿qué pasa entonces con la libertad de expresión, con la posibilidad de, si me están entrevistando, a lo mejor yo pueda decir, apoya a tal candidato, ¿no? Ahí hay un tema mucho más profundo, porque evidentemente ningún especialista, ningún ciudadano o ciudadana quisiéramos que se usara el dinero público de manera parcial, ¿no? Porque, bueno, vivimos nosotros en un sistema de partido hegemónico por más de 70 años, donde un solo partido político tenía todos los recursos del Estado a su disposición para todo, ¿no? Para hacer campañas, para sostener la burocracia partidista, para dar dinero público a sus clientes, ¿no? A través de diferentes programas asistencialistas. Entonces, es algo que no quisiéramos, ¿no? Volver al pasado y que un partido político que esté en el gobierno, sea municipal, estatal, federal, lo hagan. Esto es lo que exige el principio de neutralidad, ¿no? Pero tenemos todavía un problema muy profundo sobre la libertad de expresión, ¿no? Hay varias cosas. De entrada, seguimos pensando que la ciudadanía es menor de edad, ¿no? Y que la ciudadanía se va a mal influenciar por lo que diga una persona pública, ¿no? ¿Hasta dónde podemos saber el grado de influencia que puede tener una persona al llamar al voto por otra persona, ¿no? ¿Quiénes sí pueden hacerlo y quiénes no? Los servidores públicos nos queda claro que ahora no pueden, pero ¿qué pasa, no? Vimos el tema de los influencers, que diferentes influencers en periodo de veda salieron a hablar a favor del Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué tanto esas opiniones de estas personas influyeron en el electorado, en el voto del verde? ¿Qué tanto, si sale un spot partidista con el presidente de la República apoyando a los candidatos de su partido, va a influir en la contienda, ¿no? Entonces, ahí hay muchísimos temas que debemos de seguir analizando, que debemos de seguir discutiendo y vamos a ver, ¿no? Que sobre todo tenemos un grave problema de cumplimiento de la ley porque las servidoras y los servidores públicos no están siguiendo estas reglas, específicamente en el tema del principio de neutralidad, se están yendo por el arco del triunfo y, insisto, no puede ser porque hay un vacío legal, los legisladores no han emitido la ley reglamentaria del 134 constitucional desde 2007, entonces lo que dice la legislación electoral es que los superiores jerárquicos son los que deben sancionar cuando las autoridades electorales acrediten la responsabilidad por violación al 134 constitucional, pero no hay muchas veces sanción. Los superiores jerárquicos se tardan en sancionar o muchas veces es imposible definir quién es el superior jerárquico, como fue lo que pasó con el Bronco. Vamos a ver ese caso del Bronco el día de mañana. Pero básicamente se dijo que el Congreso de Nuevo León no era el superior jerárquico de la gubernatura de Nuevo León. Y entonces ahí tenemos un vacío legal importantísimo porque, al menos desde el punto de vista administrativo electoral, el Bronco sigue sin ser sancionado, aunque esté ahorita atravesando un proceso por la vía penal electoral, que es diferente, aunque esté relacionado con el desvío de recursos que hizo cuando intentó ser candidato, bueno, cuando fue candidato independiente a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirme sus puntos de vista. Simplemente aquí la invitación es a que reflexionemos
sobre este problema que estamos observando, ¿no? Y es que una gran cantidad de servidores públicos no están obedeciendo esta ley porque saben que no hay sanciones y también tendríamos como académicos, investigadores, reformadores sociales, pensar la pertinencia de esta prohibición, ¿no? En esta línea tan delgada entre la libertad de expresión, porque es al final del día, aceptémoslo, una medida paternalista, ¿no? Que intenta cuidar qué sí se dice y qué no se dice en la esfera pública, ¿no? Entonces, bueno, pero a ver, también es importante pensar en el principio de neutralidad y la imparcialidad durante los procesos electorales, porque si bien no tenemos datos actualizados, contundentes, que nos digan que si un presidente de la República sale a hablar a favor de una persona, en automático la ciudadanía va a votar por esa persona. Si así fuera el caso, hubiéramos visto a Hillary Clinton ganar el proceso electoral en Estados Unidos, ¿no? Y a ver, yo siempre lo pongo en esta perspectiva. Piensen en Barack Obama, que es actualmente la persona de Twitter con el mayor número de seguidores de todo el planeta. Es una de las personas más influyentes de todo el mundo. Y ni aún así, aunque haya salido a decir, voten por Hillary Clinton, pudo ganarle la campaña xenófoba, tradicionalista, hacer grande el nuevo América que lanzó Donald Trump, ¿no? Entonces, vean que la cosa no es tan lineal, tan sencilla como pareciera, ¿no? Sin embargo, pues sí tenemos que tener cuidado sobre este principio de neutralidad, porque, vean, Adam Przeworski tiene un libro muy importante, muy recomendable, que se llama ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Y Adam Przeworski, que es uno de los politólogos más distinguidos del mundo, tiene una base de datos fabulosa de 1788, año en que se lleva a cabo la primera elección nacional con sufragio en Estados Unidos, ¿no? Que es la primera elección como las conocemos hoy en día, hasta 2008, ¿no? Tiene esta fabulosa base de datos con los resultados electorales de las elecciones de todo el mundo, ¿no? De los países democráticos de 1788 a 2008. Entonces, vean este dato, ¿no? Quienes estaban en el ejercicio del poder, los candidatos o los partidos políticos, ganaron 2.315 elecciones de 2.949, es decir, un 79%. Es decir, que el partido político que está en el poder, con estos datos de Adam Przeworski, tienen 4-1 de probabilidades de ganar, ¿no? Entonces, la alternancia de partidos en el poder como resultado de elecciones de 1788 a 2008 ocurrió en 544 ocasiones, solamente de 2.583. O sea, vean que hay una baja alternancia, una de cada 4.75 elecciones, ¿no? Entonces, si bien obviamente tendríamos que analizar las diferentes olas democráticas que se vivieron aquí, pues evidentemente en esta base de datos pues también están todas las elecciones priistas, por decirlo de alguna manera, donde pues solo ganó un partido político, al menos en México, ¿no? Y esa situación evidentemente ya es diferente en nuestro sistema electoral. Entonces, evidentemente estos datos no pueden ser, se transformarían, ¿no? Si analizáramos probablemente la situación del mundo, aunque también tomemos en cuenta que de acuerdo con Freedom House, que es una organización internacional que año con año revisa los avances y los retrocesos de las libertades y los derechos políticos en todo el mundo,
Freedom House nos revela que llevamos 17 años consecutivos con un declive global de estas libertades y derechos políticos en todo el mundo, ¿no? Entonces, hoy en día lo que nos dice Freedom House es que un mayor porcentaje de población en todo el mundo vive en regímenes autoritarios frente a una mínima, un menor porcentaje de población que vive en regímenes democráticos, ¿no? Entonces, pues es para tomar en cuenta, ¿no? Entonces, lo que nos dice básicamente Adam Przeworski es que además de persuasión, que implican todas las campañas electorales, las elecciones también son un proceso de manipulación y de represión, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado siempre del uso del poder y no podemos esperar simplemente que los servidores públicos van a seguir todos los estándares éticos y legales para guardar el principio de neutralidad, ¿no? Entonces sí tenemos evidentemente que ser cuidadosos. Los estándares internacionales, específicamente el Código de Buena Conducta en materia electoral de la Comisión de Venecia, destaca que el principio de igualdad de oportunidades, conectado con la libre formación de votantes, implica la neutralidad de las autoridades públicas, ¿no? Las campañas institucionales, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son de interés público y no deben utilizarse con fines discriminatorios o electorales, ¿no? Entonces vamos a ver ahora este video para contrastar y comparar, ¿no? Vean. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer los políticos en periodo electoral? Pues hay una ley que lo deja bien claro. Es la Ley Electoral General. Existe un organismo llamado la Junta Electoral Central, que quizá te suene. Son los encargados de velar por la objetividad y por la transparencia en los procesos electorales en base a esa ley. Y claro, hay cosas que los políticos no pueden hacer. Aquí te damos 3 ejemplos de lo que pueden y de lo que no pueden hacer en periodo electoral. En actos de partido, en mítines de partido, evidentemente los políticos pueden lanzar todas las consignas políticas que ellos quieran, pero en actos organizados o financiados por la administración pública, los políticos no pueden alardear de los logros obtenidos del gobierno de turno. Por ejemplo, los viernes hay una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pues en esa rueda de prensa el gobierno no debería hacer hincapié en los logros obtenidos, porque se entendería que está haciendo campaña desde la administración pública. Desde la administración pública, desde el gobierno, ya sea autonómico, ya sea municipal o ya sea central, los políticos pueden informar a los ciudadanos de que va a haber un periodo electoral. Pueden incluso informarles de las fechas para votar por correo y pueden incitar al voto. Pero claro, lo que no pueden hacer es orientar a los ciudadanos a que voten a una determinada fuerza política o a otra. Esto ya son... Ay, como que se desfasó, perdón. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer los políticos en periodo electoral? Pues hay una ley que lo deja bien claro. Es la ley a que voten a una determinada fuerza política o a otra. Esto ya son unos clásicos. En periodo electoral, los políticos no pueden inaugurar obras públicas, como tampoco pueden difundir encuestas. Bueno, ni los políticos ni los medios de comunicación. No se pueden difundir encuestas desde 5 días antes a la fecha de las elecciones. Los políticos pueden acudir a actos de partido, a mítines, con banderas o con signos que tengan significado político o que sean partidistas. Pero esas mismas insignias no las pueden ni colgar ni exhibir en instituciones públicas. ¿Por qué? Porque sería usar esas instituciones públicas de forma partidista. Por ejemplo, el lazo amarillo. La Junta Electoral Central ha interpretado que es un signo partidista, usado por las fuerzas independentistas. Por lo tanto, no puede exhibirse, no puede colgarse de instituciones públicas, ya sean catalanas o no. Por tanto, la Junta Electoral Central le ha pedido a Torra que lo retire. Bueno, pues vean, ¿no? El contraste, ¿no? De un sistema tan abierto como el sistema norteamericano y este modelo español,
¿no? Que es un poco más parecida a la regulación, a la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto era como para invitar a la reflexión, cuestionar un poco, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Como abogados, como juristas, si lo dice la ley, pues es lo que debe ser, ¿no? Pero creo que siempre es importante reflexionar la pertinencia o no de las reglas electorales, ¿no? En este caso, pues evidentemente no sería deseable de ninguna manera dejar en completa libertad a los servidores públicos, evidentemente para resguardar el mismo orden democrático, ¿no? Pero me parece que sí tenemos que revisar nuestro modelo de comunicación política, sobre todo ahora que hay iniciativas presentadas por el presidente de la República, por el PAN, por el PRI, por el PT, que buscan hacer una reforma integral a nuestro sistema electoral. Y llama la atención que a pesar, ¿no?, de que este fue un tema muy controvertido y que el mismo presidente de la República y su partido político cuestionaron, raíz de las determinaciones de las autoridades electorales, no buscan modificarlo, ¿no? Entonces, es algo que llama la atención y que definitivamente deberíamos de reflexionar. Para cuestionarnos qué tan pertinente o no es nuestro modelo de comunicación política, sobre todo esta regulación tan estricta que tenemos del 134 constitucional. Si ustedes fueran legisladoras, legisladores, ¿qué sí y qué no dejarían de esta regulación, ¿no? ¿Qué cambiarían o qué dejarían igual? Pero bueno, solamente para reflexión, la idea es que en este módulo que tenemos, al final, el día de mañana, podamos hacer juntos y juntas reflexiones finales, ¿no? Vayámoslo pensando, vayamos cada vez que veamos casos, que analicemos lo que pasó en nuestro país, vayamos pensando cómo tendríamos que legislar, ¿no? O reformar o dejar como está la regulación al 134 constitucional. Vámonos a los antecedentes, ¿no? Decíamos, ¿no? Que la regulación que tenemos hoy, el 134 constitucional, pues tiene su origen en la elección de 2006. El expresidente Vicente Fox Quesada hizo diversos comentarios mediante los cuales defendía y exaltaba el modelo económico y las acciones de gobierno. Hacía diferentes manifestaciones indirectas, generalmente expuestas a base de alusiones, metáforas u otras formas de comunicación asociativa que incidían de algún modo sobre posiciones políticas. Entonces, a partir de esto, es que el Instituto, en aquel entonces Federal Electoral, en febrero de 2006, emite el famoso acuerdo de neutralidad, ¿no? Que fueron reglas de neutralidad para que fueran atendidas por el presidente de la República, los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, los jefes delegacionales en el Distrito Federal y todo servidor público. Y básicamente lo que señalaban estas reglas de neutralidad era la abstención de hacer pronunciamientos favorables a un candidato o partido político, así como o de entregar obra o recursos a cambio de promesas del voto, ¿no? Esto de utilizar los programas sociales para condicionar el voto. Entonces, también la abstención de transmitir propaganda gubernamental 40 días antes de la jornada electoral. Y bueno, ¿no? Entonces, esto fue como una primera medida que tomó el entonces Instituto Federal Electoral, pero también ocurrió que diferentes legisladores presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
¿Y qué se controvertía? Pues la aparición de la imagen del presidente en propaganda gubernamental, ¿no? La no inclusión de leyendas previstas en los artículos 55, fracción primera del decreto de presupuesto 2006 y el 28 de la Ley de Desarrollo Social en 4 spots de radio y televisión que promovían 4 programas de desarrollo social en específico, ¿no? Entonces vean ustedes esto, que esto es muy interesante, porque vean que ya el artículo 55, fracción primera del decreto de presupuestos de la Federación y la Ley de Desarrollo Social contemplaban la obligación para que toda propaganda gubernamental tuviera esta leyenda, este recuadro de que esa propaganda tiene específicamente fines públicos, no tiene fines partidistas ni electorales, ¿no? Esta famosa leyenda que debemos de ver siempre, sí o sí, en la propaganda gubernamental. Entonces, ¿qué pasó aquí? El ministro instructor de esta controversia constitucional, el 23 de febrero de 2006, ordenó la suspensión de la difusión de los spots publicitarios, ¿no? Como una medida cautelar, digámoslo así, y se bajaron estos spots de manera inmediata y por ello pues quedó sin asunto esta controversia constitucional, por lo cual pues se desecharon después, ¿no? Ya nos entró al fondo de esto porque con esa medida se bajaron estos spots de propaganda gubernamental. Y bueno, entonces, esto lleva también al dictamen emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como ustedes saben, la coalición por el bien de todos, que era la coalición de el candidato Andrés Manuel López Obrador, presentaron diversos juicios de inconformidad en los que solicitaban pues el recuento voto por voto y además cuestionaban la validez de la elección, ¿no? Entonces, la sala superior, en esta calificación que hace de la elección, en el dictamen de validez y calificación de la elección, sobre el aspecto específico de la intervención del presidente de la República, señala esto. Bueno, no sé quién me quiere ayudar a leer este párrafo para que no sea solo mi voz la que se escuche. Quien quiera, tome el micrófono y empiece a leer este párrafo, si me ayudan. Lo que pasa es que no está la presentación. O sea, No no me está digan. presentando para nosotros. No. Yo pensé que le estaban viendo conmigo. Perdón. No, no sé. Déjenme la comparto. Bueno, en realidad, bueno, esto es lo que les había enseñado. O sea, tampoco vieron el video de España. Bueno, qué mal, perdón. Bueno, vamos a leer este dictamen de la Sala Superior. Entonces, ¿quién me ayuda? Yo, licenciada, yo la apoyo. Muchas gracias. En relación con la intervención del presidente de la República, si bien se tiene por aprobado el hecho de haber realizado diversas declaraciones durante el proceso electoral, recogidas en diversos medios de comunicación, principalmente en prensa escrita, una de ellas fue de defensa de su propia gestión, lo cual se estimó lícito, y aquellas por las cuales hacía referencia o establecía sesgos entre los contendientes del proceso, entre las cuales se encuentran 4 spots de televisión, no fueron de la suficiente magnitud debido a su carácter indirecto y velado, sin referencia concreta a algún candidato en particular, además de los diversos actos que limitaron dicha conducta, como los acuerdos del Instituto Federal Electoral, denominado coloquialmente tregua navideña, y el acuerdo de neutralidad, así como la suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversia constitucional, por el cual se obligó a establecer una cintilla en los promocionales del Ejecutivo Federal
con la aclaración de que eran ajenos a la propaganda electoral en el entendido de que la difusión de los spots y los mensajes que se encuentran acreditados no se realizó dentro de los plazos establecidos en el llamado acuerdo de neutralidad, esto es, dentro de los 40 días previos a la jornada electoral, según las referencias y seguimiento del acuerdo que hizo el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Entonces, vean, esta fue la conclusión de la Sala Superior del Tribunal Electoral. En aquel momento, pues estimó, ¿no? Que sí intervino evidentemente el presidente de la República, Vicente Fox, pero de entrada, ¿no? Que diversas declaraciones que se hicieron durante el proceso electoral fueron en defensa de su propia gestión, lo cual se estimó lícito, ¿no? O sea, vean ahí, ojo. Otra cosa, que los spots no fueron de tal magnitud porque los comentarios ahí vertidos fueron indirectos y velados y además se quitaron de manera inmediata, no se transmitieron durante el periodo de tregua navideña que estableció el IFE en el acuerdo de neutralidad, es decir, que después de este acuerdo el gobierno cumplió con el principio de neutralidad y entonces se consideró que pues no fue una violación sistemática que pudiera poner en riesgo, ¿no? Los principios de la jornada electoral. Entonces, se respetaron los 40 días previos a la elección y no se transmitieron propaganda gubernamental. Entonces, no fue una cuestión que se considerara determinante. Pero bueno, también sabemos que hay muchísimas críticas también a esta sentencia de la Sala Superior, porque para algunas personas se interpreta, ¿no? Se violó la Constitución, pero se violó tantito, ¿no? Siempre hay como un cuestionamiento desde ese sentido. Cuando sí unas violaciones pueden ser determinantes y cuando no. Además, ahora podemos ver, ¿no? A la luz de esa elección, la diferencia fue del 0.56%, ¿no? Hoy en día, esta mínima diferencia ha sido cuando hay una diferencia, pues, menor del 5%, pues se debe acreditar, ¿no? A la inversa, que justo las violaciones de los procesos electorales no, no influyeron de manera sistemática en los procesos electorales, ¿no? Y entonces este porcentaje mínimo, incluso la iniciativa presidencial, se está como promoviendo que cuando la diferencia es menor al 5%, se consideren ya como aprobada este requisito de la determinancia que se requiere para anular una elección. En fin, entonces, bueno, hay varios libros, ¿no? Que podemos revisar sobre este tema. Uno que es muy crítico, que también les recomiendo leer, es el de José Antonio Crespo, hablan las actas, que bueno, es simplemente para tener diferentes perspectivas, ¿no? Desde mi perspectiva, fue una elección sí muy competitiva, pero pues evidentemente, aunque estuvo muy apretada, pues evidentemente fue legal y ganó Felipe Calderón Hinojosa, nos caiga bien o nos caiga mal. Se presentaron diferentes juicios de inconformidad, se anularon diferentes casillas, diferentes votos, y se hizo el cómputo de nuevo y seguía ganando Felipe Calderón. Además, una cuestión que es bien importante, los conteos rápidos del Instituto Federal Electoral, y ahora INE, nunca se han equivocado. Y el conteo rápido de ese año dio la victoria también a Felipe Calderón, pero ahí ¿cuál fue el error? El error, pues evidentemente fue del Consejo General del entonces IFE, presidido por, ya se me olvidó su nombre, ¿se acuerdan cómo se llamaba el presidente del IFE en 2006? Ya se me olvidó. Bueno. ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda? Ugalde, ¿no? Ay, levantó la mano, tengo la mano levantada de... Ah, ya no.
Sí, entonces Luis Carlos Ugalde era el presidente y se acordó, ¿no? Que cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar se cruzaran a través de esta proyección estadística, pues no iban a salir a dar el resultado, ¿no? Cuando no hubiera una victoria clara de manera estadística, cuando el nivel de error pudiera revertir el resultado, y es lo que tuvimos. Entonces, por eso Luis Carlos Ugalde no dio el resultado del conteo rápido porque había sido un acuerdo del propio Consejo General del entonces IFE. Entonces, hubiera sido mejor, tal vez, para en términos, ¿no?, de la credibilidad de esa elección, que hubieran salido a decir los resultados del conteo rápido, asumiendo que, explicando, ¿no?, que de acuerdo a esta proyección estadística podían voltearse los resultados, porque había un momento en que se juntaba, ¿no?, la, la varianza estadística. Veo que alguien levantó la mano, ¿no? Así ya. Luis Carlos Ugalde Ramírez. Pero definitivamente, ¿no? No estaban estos supuestos para hacer un recuento total de la elección, ¿no? Como existe ahora ya en nuestra legislación electoral. Ya hemos hecho varios recuentos totales. El caso de la gubernatura de Puebla, recientemente el caso de Campeche, se hizo un recuento total. Y bueno, ustedes ya saben qué ha sucedido. Pero en el 2006 no teníamos esa legislación y se hizo el recuento de todos los juicios de inconformidad que la coalición por el bien de todos solicitó en su momento y seguía ganando Felipe Calderón, ¿no? Entonces, bueno, pero al final del día fue tan controvertida esta elección, además, algo que sí dejó ver, que lo vamos a ver sobre todo en el módulo que sigue sobre radio y televisión, es que teníamos un modelo muy inequitativo sobre comunicación política, porque pues las principales televisoras vendían a diferentes precios los tiempos en radio y televisión dependiendo de sus preferencias políticas, ¿no? Entonces, un spot se lo dejaban al triple, a Andrés Manuel, y prácticamente regalaban, ¿no?, los tiempos a Calderón porque querían que ganara, ¿no? Y bueno, también vimos cómo el Consejo Coordinador Empresarial lanzaba diferentes promocionales también intentando influir en la contienda, ¿no? Entonces, toda esta serie de cosas, aunado a el rechazo del resultado de la elección por Andrés Manuel López Obrador y que se declaró el presidente legítimo de México, pues trajo, ¿no?, la necesidad, la percepción de que era necesario modificar las reglas del juego. Entonces, justo aquí, ¿no?, fue que modificamos nuestra regulación y ahorita vamos a ver en qué consistió la reforma al 134 constitucional. Pero creo que también es importante, ¿no?, para el análisis que yo les propongo hacer en este módulo, pues también recordar qué pasaba antes, ¿no? ¿Por qué ahora es tan importante que los servidores públicos guarden este principio de neutralidad? Creo que sí es importante traer a colación nuestro contexto, ¿no? Por eso sí es peligroso hacer estas comparaciones a la ligera con otros países como Estados Unidos, ¿no? Podemos revisar muchísima literatura, ¿no? Daniel Cosío Villegas, Arnaldo Córdoba, Pablo González Casanova, Silvia Gómez Tagle, Soledad Loaesa, Jorge Carpizo, que nos revelan, nos describen muy bien cómo se vivió esta época del presidencialismo mexicano durante el siglo XX, ¿no? Entonces, evidentemente, no queremos regresar a esta época en donde la determinación del candidato oficial era a partir de dedazo, ¿no? El famoso dedazo. Todos esperábamos el momento en que el presidente de la República hiciera este acto oficial de anunciar el candidato del PRI, el famoso destapado. Queríamos todos saber quién era el destapado. Bueno, algunas personas todavía vivieron esta época, otras no,
algunos somos muy jóvenes, otros no tanto, no sé, pero esto es lo que podemos vivir, ¿no? A través de la literatura que aquí les propongo, pero así es como se vivía, ¿no? Entonces, todos esperaban esto del destapado, entonces había un exhortamiento claro al voto de funcionarios de la administración pública, ¿no? Incluso condicionamiento del cargo a diferentes servidores públicos, que todavía vemos esto de manera velada muchas veces, ¿no? ¿Quieres mantener tu cargo? Sal a votar en este proceso electoral por nuestro candidato. Entonces, pues son muy conocidas todas estas prácticas clientelares y corporativistas, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos un pasado muy singular que explica el por qué tenemos que cuidar muchísimo pues esta neutralidad e imparcialidad en los procesos electorales. Pero bueno, entonces, ¿en qué consistió esta reforma al 134 constitucional? Bueno, antes quisiera plantearles, bueno, este análisis de la historia del artículo 134 constitucional es de Roberto Martínez Espinosa, un ex magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y vean ustedes, Roberto Martínez Espinosa es muy crítico de que en 2007 hubiéramos incorporado estas prohibiciones para los servidores públicos en el 134 constitucional y no en el 41 constitucional. ¿Por qué? Vean ustedes. Vamos a ver la historia del 134. La propuesta de redacción constitucional de Carranza, recordemos a Carranza, ¿no? Él presentó un primer borrador, ¿no? Al Congreso Constituyente en 1917. Y esta propuesta original de Carranza contenía solo 132 artículos. Y es a partir de estos procesos deliberativos del constituyente en Querétaro que se incluyó el artículo 134 constitucional. Pero vean la naturaleza del 134. Versaba sobre los contratos del gobierno que tenían que ser subastados. No, nada que ver con el párrafo 7º y 8º actual del 134 constitucional. Vean que de 1917 a 1982 no se reforma para nada y en el 82 se hace una reforma para establecer lo relativo a las licitaciones públicas. Estamos hablando del gobierno de pues Miguel de la Madrid, ¿verdad? En donde empieza un redimensionamiento de la administración pública, empieza el paradigma también de adelgazar al Estado, porque el Estado era dueño prácticamente de una gran cantidad de empresas públicas y teníamos un déficit público enorme, entonces empieza, no solamente en México, sino en todo el mundo, el paradigma neoliberal. Entonces, también empiezan muchísimas reformas en la administración pública federal para hacerlo más eficiente. Y entonces, una de las reformas más importantes es el tema de las licitaciones públicas. Pero vean que no tiene nada que ver todavía con el tema del párrafo 7º y 8º del 134 constitucional. Y finalmente viene la reforma de 2007, que establece que los recursos públicos deben ser erogados con imparcialidad, las reglas de la propaganda gubernamental, y se delegó al legislador el régimen sancionador, que aquí está el vacío normativo y la gran deuda del legislador que no ha emitido la ley reglamentada del 134 constitucional. Entonces, lo que nos dice Roberto Martínez Espinosa es que no tiene ningún sentido que se haya incluido esta regulación en el 134 y que solo ha permitido pues esta impunidad para sancionar a los servidores públicos, ¿no? Porque si se hubiera, pudiéramos decir que tal vez es una cuestión de forma. ¿Qué importa que esté en el 134 y no en el 41 constitucional? Puede ser, ¿no? Al final del día no es tan relevante, ¿no? Si está en el 134, pero lo cierto es que pues sí genera como cierta idea de que no forma parte del régimen sancionador electoral
sino que forma parte del régimen sancionador de los servidores públicos. Entonces ahí está uno de los grandes problemas y que por eso hoy el INE, el Tribunal Electoral, los OPLES o los tribunales electorales locales no pueden sancionar directamente a los servidores públicos cuando violan el 134 constitucional, ¿no? En la semana pasada, el miércoles pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral discutió algo muy interesante a raíz de esta confirmación de las sanciones emitidas por la Sala Regional Especializada de una gran cantidad de servidores públicos que violaron el 134 durante el proceso de revocación de mandato. Pues se confirmó su responsabilidad, ¿no? Pero el problema es que no sabemos si van a ser sancionados o no. Entonces, el magistrado Felipe de la Mata estaba proponiendo que, como uno de los resolutivos y los efectos de la sentencia, estaba proponiendo que el INE fuera el que emitiera lineamientos para determinar en qué momento un servidor público que viola sistemáticamente la Constitución puede perder en un momento dado su modo honesto de vivir. Y pues no logró mayoría de votos para que el INE emitiera estos lineamientos ante la omisión legislativa que existe en este tema. Y lo que se aprobó, al final, lo que sí logró mayoría, 4-3, votaron en contra el magistrado José Luis Vargas, Mónica Soto e Indalfer. Entonces, lo que se decidió fue que a partir de una sentencia judicial, ¿no? Las autoridades jurisdiccionales pueden, en un momento dado, ante violaciones sistemáticas de la Constitución, entre otras por el 134 constitucional, pueden volverse inelegibles, ¿no? Esto con la idea, y lo dijo muy bien el magistrado Felipe de la Mata, de reducir la brecha entre el derecho y la sociedad, ¿no? Porque estamos viendo un incumplimiento importante, ¿no? De esta regulación en el 134 constitucional. Entonces, pues ya quedó firme esta sentencia y pues vamos a ver qué ocurre en futuros procesos electorales. Proceso electoral 2024, sobre todo, va a estar interesante observar, pues, qué se dice al respecto, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que debe haber una reincidencia, ¿no? Una reiteración, una violación reiterada en la Constitución. Bueno, entonces es como la solución que le hemos dado porque existe realmente un vacío normativo sobre este tema. Es uno de los mayores huecos que existen en el sistema electoral que tenemos. Bueno, entonces, ¿qué estableció? Denme un momento, por favor. Es que está tocando a mi puerta, me acaban de mandar un mensaje. Déjenme pedir que abra. Bueno, no sé si tengan alguna reflexión, comentario, pregunta. Recuerden que en cualquier momento pueden interrumpirme, pueden hacer alguna pregunta, comentario, cuestionamiento, aportación, con toda confianza. Entonces, también pueden esperar hasta el final de la exposición para hacer algún comentario. Bueno, César, ¿qué tal? Muy buenos días, te escuchamos. Gracias, maestra. Yo más me iría concreto, no sé si varios compartimos la misma, de qué ocurre, por ejemplo, en tema de redes sociales, porque se ha visto más actualizado, pero es que la gran controversia, o al menos el gran conflicto, es que los políticos, ya sean diputados, presidentes, gobernadores o lo que sea, como usted menciona, lo mencionan como un ataque a la libertad de expresión, pero hay algunos que llegan al extremo de decir que es una ridiculez, algo así de, ay, porque opino en Twitter o en Facebook,
ya me quieren condenar. Se supone que somos democráticos y ya con eso me persiguen por miniedades. O sea, lo tratan de hacer como, si no me exhiben en un noticiero, no me exhiben a televisión nacional, es una ridiculez. Entonces, así lo venden mucho y por eso es que insisten e insisten en que ellos pueden actuar como quieran en sus redes, porque primero son personales y en segunda no son sitios regulados como no es la televisión ni la radio. Qué bueno que tocas este tema, César, porque es muy relevante esto de las redes sociales, ¿no? Me parece que ahí está un punto importantísimo. Tienes toda la razón, ¿no? Así lo han estado como vendiendo. De, ay, ahora resulta que por poner un tweet, por utilizar mi derecho a la libertad de expresión, un poco como lo mencionó pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que ridiculizaban un poco las reglas que tenemos. Entonces eso es preocupante por un lado, ¿no? Pero también me parece importantísimo, y dado que vamos a estar juntos en estos módulos, en los siguientes módulos, bueno, en este módulo y en el que sigue, importantísimo pensar qué vamos a hacer con las redes sociales, ¿no? Porque es un tema, si bien el hecho de que ahorita no exista una norma en una ley que regule específicamente las redes sociales, ustedes saben muy bien que esto no significa que los actores políticos puedan hacer lo que quieran en redes sociales. Y esto se ha definido con toda claridad a través de diferentes criterios jurisprudenciales, ¿no? Entonces, las reglas de la propaganda electoral, de la propaganda gubernamental y del 134 constitucional aplican para cualquier medio de comunicación. Sin embargo, sí hay de repente problemas jurídicos, ¿no? Que nos ponen como al límite de si una persona, no sé, vamos a pensar Morena, publica algo que puede ser violatorio de la normativa y un candidato de Morena le da retweet, ya con ese retweet está violando la ley electoral también, ¿no? Es decir, hay muchos supuestos que no tenemos todavía como definidos porque no se han presentado casos y me parece que es importantísimo que empecemos a debatir cómo tendríamos en un momento dado que regular las redes sociales. Que ojo, regular no implica limitar, ¿no? O restringir libertad de expresión, pero lo vamos a estar viendo en estos días, a ver qué opinan ustedes, pero definitivamente sería indeseable un modelo como el que amenaza Elon Musk, ¿no? De configurar si se vuelve el dueño de Twitter. Dice, bueno, si yo soy dueño de Twitter, yo voy a quitar todas las reglas que limitan la libertad de expresión para que todo el mundo diga lo que quiera, ¿no? A ver, yo creo que eso sí sería muy indeseable, un modelo completamente libertario de libertad de expresión, porque ni siquiera podríamos estar protegiendo discursos de odio, discursos discriminatorios, violencia digital, violencia política contra las mujeres, en razón de género, etcétera, ¿no? Eh, como dice Catalina Botero, quien fue, ¿no? La relatora de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tuvimos aquí en la Escuela Judicial Electoral en una conferencia magistral, ella nos decía que justo cuando se deja absoluta libertad, se van generando ollas y que estas ollas pues generan un comercio ilegal terrible, ¿no? Desde trata de personas, pornografía infantil, venta de armas, porque no hay ninguna restricción ni ningún límite. Entonces, definitivamente eso no queremos. Entonces, me parece que en México no le están entrando los legisladores al tema de regular las grandes compañías de redes sociales, pero es necesario pensar en un marco en el que todos los actores políticos estén de acuerdo y que se ciñen a esas reglas, ¿no? Porque si no vamos a seguir viendo estos discursos que no están cumpliendo con el ámbito constitucional. Pero qué bueno que lo toma César, porque creo que lo debemos de estar discutiendo en estos dos módulos. ¿Alguien más quisiera mencionar algo sobre esto? Bueno, vamos a continuar.
Entonces, ya, regresemos al contexto 2007. ¿Cuáles eran los objetivos constitucionales de esta reforma, específicamente al 134 constitucional? Elevar al rango constitucional las regulaciones en materia de propaganda gubernamental, ¿no? Porque recordemos que esto ya estaba contemplado en la Ley General de Desarrollo Social y en el presupuesto, en la ley de presupuesto, en el presupuesto de egresos, ¿no? De la Federación. Y llevar a la Constitución las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier candidato o usarlo con fines personales, ¿no? Pues, ¿cómo quedó ahora sí el texto constitucional? Ahí tenemos los párrafos 7º y 8º, que solamente fue reformado después de 2007 en 2016 para modificar el tema del Distrito Federal y ponerle Ciudad de México, pero vean que no ha sufrido ninguna reforma desde 2007, sustantiva. Entonces, vamos a recordar qué nos dice específicamente el párrafo 7º y 8º. El 7º, los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Vean cómo aquí se dice con toda claridad, en todo tiempo. ¿De acuerdo? Ahorita comentamos. Y el párrafo 8º señala la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualquier otro ente en los 3 órdenes de gobierno deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Entonces, mencionaba esto de en todo tiempo, porque recientemente, y a partir de, ustedes recordarán, las denuncias que se hicieron en contra del presidente de la República, el director del IMSS y otros servidores públicos, porque se distribuyeron cartas en el contexto de la pandemia a quienes habían sido beneficiados con un crédito para ayudar a empresarios en el contexto de la pandemia. Estas cartas se distribuyeron con la firma del presidente de la República y entonces uno de los argumentos era que no estábamos en ningún proceso electoral, porque en aquel momento estaban suspendidos los procesos electorales de Coahuila y de Hidalgo. Estamos hablando de 2020. Entonces, me parece aquí muy importante hacer la distinción entonces que aclara la sala superior y que ha venido también aclarando ya la sala regional especializada, en el sentido de que vean esto, las prohibiciones del 134 constitucional son prohibiciones permanentes. En cambio, la prohibición de difundir propaganda gubernamental en tiempo electoral, contenida en el 41 constitucional, nos dice la Sala Superior, son prohibiciones temporales, ¿no? Y son temporales porque simplemente se prohíbe durante el proceso electoral, desde que inician los procesos electorales y hasta el día de la jornada electoral, la emisión de propaganda gubernamental, con excepción de aquella que tenga fines educativos o de orientación social o de salud, ¿no? Las respectivas excepciones a la propaganda gubernamental que aprueba en su tiempo el Instituto Nacional Electoral. Pero entonces nos debe de quedar claro que estas prohibiciones del 134 constitucional son de carácter permanente. Entonces, no importa el elemento temporal, ¿no? En el sentido de que si hay o no proceso electoral o en qué momento se hace esta emisión de la propaganda gubernamental o del uso, la acusación del uso parcial de recursos públicos.
Porque, a ver, solamente porque no se está haciendo durante el proceso electoral una propaganda gubernamental personalizada con la firma del presidente, ya no se está violando la Constitución, pues no. Por eso traté ¿no? de enfatizar lo que señala aquí el párrafo séptimo, en todo tiempo, ¿no? En todo tiempo, las y los servidores públicos de todos los órdenes y niveles de gobierno tienen la obligación de usar los recursos públicos con imparcialidad. Y si bien, ay, denme un momento porque creo que esto es un momento. Una disculpa. Entonces, a ver, si bien la finalidad, evidentemente, de esta regulación tiene la de no influir en la equidad en la competencia, lo cierto es que no tendría por qué haber eh, un uso parcial de los recursos públicos en cualquier momento, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo claro, que es una prohibición permanente. Lo mismo con la propaganda gubernamental. No importa que no estemos en un proceso electoral, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los actos anticipados de campaña, que es otra infracción distinta, ahí el análisis del elemento temporal evidentemente es fundamental, ¿no? Recuerden que para acreditar los actos anticipados de campaña, pues se debe de tomar en cuenta el elemento subjetivo, el elemento objetivo y el elemento temporal, ¿no? Pero veamos que sobre estas violaciones del 134 constitucional no es necesario ese elemento temporal porque son obligaciones permanentes para las y los servidores públicos, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo importante a tener en cuenta. Bueno, entonces, bueno, aquí traigo un ejemplo. A partir de esta reforma constitucional, pues se ordenó que todas las entidades federativas, los congresos estatales, armonizaran su legislación para que esto quedara a nivel nacional. Y bueno, aquí me parece interesante este ejemplo de esta acción de inconstitucionalidad 55 de 2009, donde Convergencia, en aquel entonces el partido político Convergencia, la promovió controvirtiendo la ley electoral de Yucatán. Vean que el artículo 188K de su ley electoral señalaba que los servidores públicos que manejen recursos económicos no deberán emplear personas y recursos públicos para promover notoriamente su imagen. Entonces, se argumentaba que esta palabra de notoriamente era inconstitucional, ¿no? Porque pareciera, ¿no? Que se está diciendo que se puede hacer de manera indirecta, discreta, para utilizar la imagen de los servidores públicos. Entonces, aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló, ¿no? Que no debían ser utilizados para promover su imagen ni notoriamente ni de ninguna otra forma. Entonces, bueno, ahí hay un tema importante. Bueno, vemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos generales, ¿verdad? Pues consideró constitucional y válida esta reforma constitucional. Y bueno, ahora vamos a entrar a ver la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concretamente sobre la asistencia a actos proselitistas por parte de los servidores públicos, ¿no? Vean ustedes que ha ido cambiando, se ha ido modificando muchísimo la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral sobre si los servidores públicos deben o no deben, pueden o no pueden asistir
a estos actos partidistas, actos proselitistas, si pueden hacer uso de la voz, si pueden ir en días o en horario hábil, inhábil. Ha sido muy compleja esta línea jurisprudencial. Básicamente, podemos decir que ha habido tres momentos, los podemos separar en tres momentos. Un momento en rojo, imagínense un semáforo, un momento en rojo donde, pues después de la reforma de 2007, 2008, pues tenían las autoridades administrativas y jurisdiccionales que interpretar esta nueva reforma, ¿no? Aplicarla en los procesos electorales 2009, en los procesos locales 2010 y sucesivos. Entonces, vamos a ver que en un primer momento la interpretación fue muy, muy estricta, ¿no? A la manera casi, casi de prohibir completamente la presencia de servidores públicos en cualquier momento, en cualquier acto partidista, ¿no? Entonces vamos a ver un primer momento de una interpretación muy, muy estricta. Posteriormente vamos a ver un momento de mucha flexibilidad. Imagínense este semáforo en verde. Entonces imagínense que de un semáforo muy rojo de interpretación jurisprudencial, administrativa y jurisdiccional, pasamos a un muy verde, donde se volvió muy flexible la interpretación de las autoridades electorales. Y en este contexto, ¿no? No solamente sobre el tema del 134, sino sobre otros de la reforma de 2007 en radio y televisión, las respectivas prohibiciones. Pues en este contexto, diferentes académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Lorenzo Córdoba, Pedro Salazar, ¿verdad? Escribieron, me parece, 2 obras que fueron muy críticos, ¿no? Sobre el actuar de las autoridades, sobre su aplicación de esta reforma, este libro de la democracia sin garantes, que cuestionaron muy fuerte, muy duro la interpretación de esta reforma electoral. Y bueno, finalmente vemos cómo regresar a una luz amarilla de este rojo a luego a este verde. Regresamos actualmente, ¿no? La actual integración de la sala superior podemos decir que está en una luz amarilla o naranja, que ha encontrado cierto equilibrio, pudiéramos decirlo, de no restringir completamente los derechos políticos de los servidores públicos, pero tampoco permitirles que asistan, incluso en días hábiles, a eventos proselitistas. Aunque, ojo, hay un criterio en donde la Sala Superior ha establecido que hay que diferenciar en los servidores públicos. No es lo mismo un servidor público municipal, un presidente municipal, que una legisladora o un legislador. Entonces vamos a distinguir entre diferentes servidores públicos para interpretar estas prohibiciones del 134 constitucional. Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, vean, les traigo aquí ejemplos de cómo se fue transformando esta línea jurisprudencial. Entonces vamos a ver el primer criterio de esta primera integración que le tocó interpretar el 134. Y vean, al principio se consideró que la presencia de servidores públicos en días hábiles o inhábiles transgredía la normativa electoral. Entonces vean qué fuerte interpretación, ¿no? Por eso lo pongo aquí en rojo. Y tenemos 2 ejemplos para que ustedes vean. En el SUPRAP 75 de 2008, ¿qué pasó? El presidente municipal de Puebla, José Enrique Doguer Guerrero, participó con un discurso proselitista en el acto de cierre de campaña de un candidato a diputado federal de la coalición Alianza por México. Pero vean que el evento se realizó un domingo, ¿no? Entonces, ¿qué resolvió en ese momento? El IFE. Recuerden que el IFE todavía era quien tramitaba, sustanciaba, resolvía los procedimientos especiales sancionadores. Esto se modifica hasta 2014.
con la creación del INE y la creación de la sala regional especializada. Y entonces el IFE es quien determina esto y se confirma por la sala superior y se razona lo siguiente: al tratarse de un presidente municipal, los actos que realizan ejercicio de su libertad de expresión tienen un impacto mayor en las condiciones democráticas de los comicios. El hecho de haber sido domingo no libera al funcionario de su responsabilidad, ya que no puede despojarse de su investidura, ¿no? Entonces, lo que aquí se reflexionaba era que un servidor público, aunque sea domingo, pues no se puede quitar la investidura de su función pública. Entonces, por ello se consideró que sí se estaba violando la normativa constitucional. Otro ejemplo, el SUBRAP 74 de 2008. ¿Qué pasó en este caso? El alcalde de Juárez, Chihuahua, Héctor Agustín Mujía, pidió licencia y la obtuvo para acudir a un acto partidista del entonces candidato a la presidencia de la República de la coalición Alianza por México. De las fotografías de autos se apreció que el referido servidor público levantó el brazo derecho del candidato. La sala superior consideró que no era suficiente separarse del cargo. Entonces vean que ni siquiera con licencia, sin goce de sueldo, en estas primeras interpretaciones, se consideraba que era válido que los servidores públicos asistieran a estos eventos proselitistas, ¿no? Y mucho menos era algo aceptable que el alzar el brazo, ¿no? En este famoso gesto que hacen los políticos para señalar quién es su gallo, ¿no? O a quién apoyan. Entonces vemos ahí, ¿no? Una interpretación muy estricta del 134 constitucional. Otro ejemplo de otro criterio, ¿no? La coincidencia de un servidor público con candidatos en un acto de desfile cívico transgrede el principio de imparcialidad, ¿no? Entonces, este es el RAP 91 de 2008. Se denunció la participación conjunta del presidente municipal y de candidatos en un desfile cívico en un día inhábil y sin pronunciamiento de discurso. O sea, era domingo y no hubo discurso del presidente municipal. Simplemente iba ahí caminando, ¿no? En el evento. Entonces, se estimó la transgresión al orden jurídico, ya que la participación conjunta del presidente y de los candidatos en el acto denunciado produce una consecuencia diferente. Al tratarse de un funcionario municipal, vean esto, que tiene una relación de supra-subordinación con sus habitantes en la que su investidura es susceptible de influir en atención a sus atribuciones de mando. Entonces, aquí se consideró que es muy peligroso, ¿no? Que una persona que tiene poder sobre sus subordinados asista a eventos públicos, bueno, a eventos proselitistas, eventos cívicos, porque pues, manda un mensaje, ¿no? Específico en estas relaciones de subordinación. Bueno, entonces vemos estas interpretaciones muy restrictivas, pero vemos ahora la luz verde. Vean cómo se modifica completamente el criterio y empezó a considerarse que era válido que los servidores públicos asistieran a eventos proselitistas en días hábiles. Se modificó completamente el criterio. Y vean, aquí por eso pongo luz verde completamente, y vean cómo esto fue a raíz de las elecciones federales de 2009. Esto lo tenemos en el SUBRAP 14 y acumulados. Un ejemplo, la Sala Superior confirmó el acuerdo de neutralidad emitido por el IFE, que entre otras cuestiones determinaba que los funcionarios públicos denunciados debían abstenerse de asistir en días hábiles a mítines o actos de apoyo a partidos, precandidatos, candidatos, así como emitir en cualquier tiempo expresiones a favor o en contra. Entonces, vean que fue la misma autoridad administrativa federal, el entonces IFE, a través del acuerdo de neutralidad, que dijo, vamos a darle luz verde para que puedan asistir los servidores públicos en días inhábiles a actos de campaña. Y lo que la Sala Superior confirmó esto y argumentó lo siguiente: prohibir
asistir en días inhábiles a actos de proselitismo para apoyar a determinado partido político, precandidato o candidato, no encuentra asidero constitucional para proscribir la presencia en días de asueto derivada del ejercicio del derecho de afiliación a ese instituto político, ¿no? Entonces, aquí se está haciendo una consideración de los derechos políticos, de la militancia de los partidos políticos, ¿no? Un poco tiene que ver, yo insisto, con esta reflexión de no hacer leyes contra natura. ¿Cómo vamos a prohibir de manera tajante que ni siquiera en días hábiles los políticos vayan a eventos políticos? A mí sí se me hace, no sé ustedes qué opinan, una interpretación bastante restrictiva de los derechos políticos electorales de la ciudadanía mexicana. Nos guste o no nos guste, los servidores públicos también tienen derechos políticos. Evidentemente, tienen una mayor responsabilidad ciudadana por la investidura de la cual carga, pero esto no implica eliminar completamente el ejercicio de un derecho político, el derecho a asistir a un evento proselitista, ¿no? Entonces, a mí sí me parece adecuado este criterio, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Es una cuestión de opinión, ¿eh? Y obviamente podemos discutirlo. Pero, otro ejemplo, SUB-RAP 75-2010. Aquí se revocó la resolución que encontró responsable al presidente municipal de Morelia por su participación en un mitin de 2 candidatos a diputados federales del PRI, lo que incluyó el correspondiente discurso proselitista de Fausto Vallejo. Y aquí lo que dijo Sala Superior es excesiva la limitación que se pretende y que no es necesaria en una sociedad democrática el exigir que la asistencia de un servidor público a un acto de campaña electoral de un candidato del partido político en que aquel milite, celebrado en día inhábil, se circunscriba a una mera concurrencia testimonial pasiva, no activa. Entonces, bueno, un poco para mostrarles, ¿no? Ejemplo de cómo se cambió completamente de interpretación. Y ahora viene como el criterio más flexible, históricamente, digamos así, emitido por el Tribunal Electoral, que tal vez ahí es donde no compartimos mucho. Y bueno, es el número 4, que se consideró válido que servidores públicos asistan a eventos proselitistas en días hábiles, pero fuera de su jornada laboral. Este fue como el criterio más controvertido históricamente de Sala Superior sobre la interpretación del 134, porque ¿qué implicaba esto? Crea la complejidad de, en primer lugar, determinar cuál es el horario laboral que tiene un servidor público. Y entonces asumir que si va después de su jornada laboral a actos proselitistas, pues ya no está haciendo una violación al 134 constitucional, ¿no? Entonces, vean, este es el ejemplo, el SUB-RAP 147 de 2011, en que Sala Superior modificó el acuerdo de neutralidad aprobado por la Autoridad Administrativa Electoral Federal al considerar excesiva la prohibición de que los días hábiles comprenden 24 horas. Resulta injustificada al restringirse los derechos de reunión y asociación durante las 24 horas que conforman los días hábiles. No sé, ¿cómo ven? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, ahorita este criterio no es vigente, pero vean que este fue el momento de mayor flexibilidad de la interpretación del 134 constitucional, ¿no? Al considerar que el día hábil, pues no dura las 24 horas, ¿no? Pero bueno, después de esta interpretación muy flexible, pasamos a una luz amarilla o naranja, en donde se regresó al criterio de que no es válido que servidores públicos asistan a eventos proselitistas en días hábiles, ¿no? Un presidente municipal no puede ir de lunes a viernes a ningún evento proselitista, porque se estaría considerando, está descuidando sus
funciones como servidor público, ¿no? Entonces, vean, aquí está la luz amarilla, sub-RAF 67-2014 y acumulados. El artículo 134 constitucional mandata que los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos. La asistencia de servidores públicos en días hábiles a actos de proselitismo político electoral, cuando se trata de cargos de elección popular, entre otros, cuya investidura, responsabilidades o participación pudiera implicar una forma de presión, coacción o inducción indebida de los electores o de parcialidad política electoral, supone un ejercicio indebido de la función pública equiparable al uso indebido de recursos públicos, ¿no? Entonces, este es actualmente el criterio vigente, no es válido que asistan a eventos proselitistas en días hábiles. Bueno, este es otro ejemplo, pero vamos a saltarlo. Y finalmente, el último criterio que también está vigente, no es válido que servidores públicos asistan a eventos proselitistas en días hábiles. Vean esto, ni siquiera con licencia sin goce de sueldo, porque esto empezaron a hacer muchos servidores públicos, ¿no? No voy, pido que me descuenten el día, pido licencia y ya puedo ir a mis actos proselitistas, descuidando la función pública completamente. Entonces, este es como el criterio vigente. Vamos a ver estos casos. El sub-RAP 52 de 2014. ¿Qué pasó? A ver, veo que alguien levantó la mano. César, te escuchamos. Ahí yo me preguntaría, maestra, si los cargos en cuestión eran potestativos, porque algo así que había entendido era que, por ejemplo, lo que son presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores, es que como su cargo es potestativo y no es un nombramiento como tal, entonces se entiende que a pesar de que están en licencia, nunca pierden el carácter de su cargo. Entonces no sé si partió de ese criterio para decir que aunque sea con licencia y sin goce de sueldo, es que nunca dejan de ser el cargo por el cual tomaron protesta. No sé Exactamente. si es Sí, tu criterio. tiene que ver mucho lo que acabas de decir y vamos a ver eso también con el tema de la reelección, ¿no? Mañana vamos a analizarlo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Como es un cargo potestativo de elección popular, donde además, ojo aquí, administran recursos públicos de manera directa, son los administradores, ¿no? De la administración pública estatal o municipal, pues tienen un nivel de responsabilidad y de exigencia mayor que no es posible, ¿no? A los ojos de la propia ciudadanía, quitarse ese carácter, aunque pidan licencia. Entonces sí tiene que ver con esto que señalas. Y que además, pues se presta para la simulación. Y lo vamos a ver con el tema de la reelección, porque mucho se discutió si los legisladores, ahora que ya tenemos la reelección legislativa, deben o no separarse de su cargo. Entonces, este argumento que nos recuerda a César, muy acertadamente, también se utiliza por parte tanto de la Suprema Corte como de la Sala Superior para decir que no es necesario que se separen del cargo porque la ciudadanía sigue viéndolos con esta investidura, ¿no? Por este cargo potestativo. Entonces, es un argumento importante. Pero vamos a ver que eso no es igual para las y los legisladores, porque los legisladores, dada la naturaleza de sus funciones, dado que el poder legislativo no es el poder ejecutivo que administra la hacienda pública, y dado que son parte de grupos parlamentarios, ¿no? Los legisladores forman parte de grupos parlamentarios, forman parte de partidos políticos, y su función legislativa, pues, implica que vayan constantemente a reuniones partidistas. Entonces, los legisladores sí pueden asistir cualquier día a eventos proselitistas, pero vean, siempre que no descuiden sus funciones legislativas. Entonces, ahí está como un criterio diferente para
los legisladores y las legisladoras, ¿no? Entonces hay que tener ahí, siempre que hagamos este análisis, pues revisar de qué servidor público estamos hablando. Entonces, ¿qué pasó en este RAP 52 de 2014? Sala Superior revoca la resolución dictada por el INE y ordenó emitir una nueva en la que declaró inexistente la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos de diversos funcionarios del Estado de Veracruz, gobernador, subsecretario de Finanzas y Planeación, diputado local, por haber asistido a un acto proselitista en día y horas hábiles. Entonces se consideró que la participación en actos proselitistas de funcionarios públicos en días hábiles implica un uso indebido de recursos públicos. Por tanto, la solicitud de licencia sin goce de sueldo para asistir a ellos no es suficiente para salvaguardar la imparcialidad por el uso de esos recursos públicos, ¿no? Entonces, vean qué tipo de funcionarios estábamos aquí hablando, ¿no? El gobernador, el subsecretario de Finanzas y Planeación. Bueno, ya tenemos un criterio distinto sobre los diputados locales, pero era el propio gobernador pidiendo licencia, ¿no? Para poder asistir a un acto proselitista en días y horas hábiles. Entonces, cualquier persona, cualquier servidor público que quiera hacer política, pues pide licencia para poder seguir haciendo política y descuidando la función para la cual fue electo. Entonces, ahí hay un tema importantísimo, ¿no? Que hay que cuidar. Bueno, entonces, otro ejemplo, Rep 17 de 2016. El PRI denunció a José Guadalupe García Negrete, presidente municipal de Tecomán, Colima, por asistir en día hábil a un evento proselitista de Jorge Luis Preciado Rodríguez, entonces candidato a gobernador de dicha entidad, en el cual habría emitido un mensaje a los asistentes y condicionado la existencia y entrega de programas sociales. ¿Qué se resolvió? La sala especializada dictó sentencia en el sentido de declarar la existencia de la infracción consistente en la vulneración del principio de imparcialidad derivado de su asistencia en día hábil a un evento de campaña correspondiente a la elección extraordinaria del gobernador del estado de Colima, porque se había anulado la elección y entonces era una elección extraordinaria. Se acreditó uso de la voz y la invitación a votar por el gobernador. No se consideró argumento válido haber pedido licencia. Entonces, vean, ¿no? Ya está muy claro en ese sentido el criterio de sala superior y de sala especializada, en el sentido de que servidores públicos, federales, estatales, municipales, de elección popular o con un importante cargo en la administración de las finanzas, puedan asistir a actos proselitistas en días hábiles, aunque pidan licencia, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la regla actual. No sé si quedó, si me expliqué adecuadamente, porque vean que es como complejo este tema y hay como un cambio muy radical, ¿no? En la línea jurisprudencial, pero actualmente ese es el criterio que rige. ¿Qué pasa con los legisladores, no? Vamos a ver este caso, el SUB-REP 162 de 2018, para ver por qué es diferente el tema de los legisladores. Se denunció a diversos legisladores por la presunta transgresión al principio constitucional de imparcialidad en el uso de los recursos en su modalidad de falta de neutralidad e indebida intervención en el proceso electoral 2017-2018 a favor del Partido Revolucionario Institucional y de su otrora precandidato José Antonio Meade al asistir en día y hora hábil a un evento de campaña. Entonces, vean, aquí traigo como los hechos. ¿Qué pasó? Pues imagínense, ¿no? Como hacen generalmente políticos, van todos en una comitiva a recibir en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua a Ana Georgina Zapata Lucero y César Alejandro Domínguez, quienes eran diputados federales. Vean. Y María Isela Torres Hernández, diputada local, quienes recibieron, acompañaron al entonces precandidato, ¿no? José Antonio Meade. Ya saben que van al aeropuerto estos legisladores y llega José Antonio Meade y de casualidad hay un reportero, ¿no? Y bueno, se denuncia. También hubo una rueda de prensa entre las 2 y las 2:30
en el Salón Villarreal de la ciudad de Chihuahua, se llevó a cabo una rueda de prensa en donde acudieron los mismos legisladores federales y locales. Después hubo una reunión con empresarios después de esta rueda de prensa, en la cual estuvieron los mismos legisladores y el precandidato a la presidencia expuso una plática sobre la situación económica del país y del Estado. Y finalmente hubo una reunión con militantes del Partido Revolucionario Institucional, ya en la tarde, a las 5 de la tarde, en el auditorio Ramiro Cota Martínez, del Comité Directivo Estatal, un evento donde acudieron militantes del citado partido político, los legisladores denunciados en cuestión, y en ese acto, el precandidato a la presidencia, José Antonio Meade, presentó a José Reyes Baeza Terrazas y Ana Georgina Zapata Lucero como precandidatos al Senado por Chihuahua. Entonces, aquí, a quienes sí se sanciona, a quienes no se sanciona. ¿Qué se resolvió? A ver, se sancionó a los legisladores federales, nada más. A los legisladores locales no se les sancionó porque ellos sí cumplieron con sus responsabilidades legislativas. Ellos sí asistieron a sus comisiones o a las sesiones que tenían agendadas de su trabajo legislativo, pero los legisladores federales no asistieron a sus responsabilidades que tenían en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputaciones. Entonces, por ello se les sancionó, ¿no? Declaró existente la sala especializada en la vulneración a los principios de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y neutralidad con impacto en el proceso electoral. Y la sala superior, la sala especializada en un primer momento sancionó a todos, a los legisladores locales y a los federales, ¿no? Pero la sala superior modifica la sentencia al considerar inexistente la infracción de uso indebido de recursos públicos únicamente respecto de los legisladores locales, porque ellas sí acudieron a la sesión del Congreso Estatal el día en que se realizó el acto partidista. Y bueno, aquí es donde me parece importante reflexionar, ¿no? En la interpretación auténtica del criterio jurisprudencial respecto al principio de imparcialidad, debe considerarse las características de las funciones de los legisladores, ¿no? La asistencia y participación de legisladores en eventos políticos, proselitistas o de campaña, pues forman parte de las labores de los legisladores, porque es el Congreso donde se desarrolla la actividad y discusión política con base en la ideología y la plataforma del partido. Entonces, pues la intervención de legisladores en actividades partidistas, pues les permite colaborar en las decisiones políticas, ideología y programas de su partido político que busca proponer dentro de la actividad legislativa. O sea, evidentemente sabemos que hay grupos parlamentarios que están negociando, que están pues ahí hablando de la disciplina partidista, de votar a favor, en contra, las diferentes negociaciones. Es decir, que a eso se dedican los legisladores. Entonces, prohibirles que asistan a eventos de su propio partido político, pues es algo como contra natura. Entonces, existe una retroalimentación entre el partido y los legisladores que emanan de sus filas, lo que refuerza la ideología partidista. Entonces, en pocas palabras, es esto lo que se ha denominado como la bidimensionalidad de la función legislativa. Y es por ello que los operadores jurídicos, al momento de determinar responsabilidad o no respecto del 134 constitucional, deben de observar, acreditar, ¿no?, que asistieron o no asistieron a sus sesiones parlamentarias. Y bueno, ¿cómo ven ustedes esto? Ahora sí, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan 10 minutos. Me gustaría dejar estos 10 minutos para escucharles. ¿Qué opinan de este criterio diferenciado? ¿Les parece racional? ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Cómo ven esta evolución de la línea jurisprudencial? ¿Tienen alguna pregunta, cuestionamiento? ¿Qué opinan? César, te escuchamos. Yo solo diría que el criterio es muy inestable
y atiende, como usted menciona, atiende mucho a los procesos previos, a cómo se están llevando ahorita. Y pues consideraría que no me sorprendería si para el periodo presidencial que hay dentro de 2 años incluso llegue a cambiar, ya sea para favorecer o desfavorecer al partido en turno, pero pues el gran conflicto es que si no se tiene un criterio sólido, esto va a seguir cambiando conforme a los intereses de quien está en el poder. Muchas gracias por compartirnos tu punto de vista, César. ¿Alguien más? Roberto. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Lo que pasa es que sí, yo quisiera hacer la acotación de la situación de de, de los cambios, porque pues eh, la realidad es que ahora logramos que hay reelección, en, sobre todo en las alcaldías y las diputaciones ahora. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, en el caso de los días y horas hábiles, cuando un alcalde salía a hacer elitismo cuando ya era candidato, entonces, anteriormente a 2018, pues no había la situación de solicitar licencia, sino que estando todavía como alcalde, salía a hacer proselitismo y eso daba pie para que hubieran muchas quejas hacia el sancionador. Y luego entonces por eso es de que van cambiando los criterios, porque si es algo muy relevante, como dice César, en cada proceso electoral una particularidad distinta, ¿no? Desde los partidos políticos que participan hasta las personas que son los candidatos. Entonces eso hace de que obviamente las líneas jurisprudenciales vayan cambiando. Lo que sí es un hecho definitivamente es de que sí se debe de contar con un criterio porque definitivamente los actores políticos en muchas ocasiones utilizan esos vacíos legales o esas prácticas para hacer proselitismo, porque aquí digo, la realidad es de que, o sea, aquí vamos a hablar así sin tapujos, ¿no? La realidad es de que si un servidor público va a asistir a un proselitismo, pues está haciendo proselitismo, o sea, no hay medias tintas, ¿no? O, es la realidad. Inclusive yendo en horas hábiles o en horas inhábiles, de cualquier manera lo mismo, sigue siendo servidor público. Pues aquí no hay que verle ni buscarle tres pies al gato. Entonces sí definitivamente debe haber un criterio que establezca, bueno, ok, si eres público no puedes hacer proselitismo, o si eres servidor público puedes hacer proselitismo cuando exista esta causal de que lo puedas hacer. Entonces, si no, pues definitivamente vamos a seguir con estos vacíos, ¿no? Claro que quería comentar. Gracias, maestra. Gracias a ti, Roberto. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo? Bueno, si no fuera el caso, pues coincido en que es muy inestable el criterio, pero me parece que atiende sobre todo a la complejidad de lo que se está tratando de controlar a partir del 134 constitucional, ¿no? Insisto, no es un tema nada sencillo porque estamos en una línea muy delgada entre lo que es el principio de neutralidad, lo que es la libertad de expresión y el ejercicio de derechos políticos, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí es complejo, pero evidentemente inestable el criterio. Yo evidentemente no los voy a convencer. Si ustedes tienen sus formas de pensar de por qué esto atiende a una razón o a otra,
pero desde mi perspectiva, evidentemente, tiene que ver con, evidentemente, la evolución, ¿no? De los casos, cómo se han presentado los diferentes casos, pues que han hecho, evidentemente, reflexionar sobre lo adecuado o no de estas restricciones. Entonces, bueno, lo vamos a seguir discutiendo el día de mañana. Mañana vamos a analizar el tema de la reelección, porque vean, a partir de la reforma de 2014, que reincorpora la reelección a nuestro orden constitucional, mucho se argumentaba que quienes están en el cargo y que aspiran a la reelección, pues van a abusar de su figura y de su investidura para quedarse en el cargo, ¿no? Y pues hacer desde el gobierno proselitismo político. ¿Cómo evitamos eso? ¿Qué casos han llegado? ¿Qué podemos decir hasta ahora de la reelección legislativa? Mañana vamos a analizar y cómo debemos también de encontrar un equilibrio entre la equidad de la contienda y esta posibilidad de la reelección legislativa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo les agradezco enormemente su atención, que me hayan compartido sus puntos de vista. Recordemos que esto es un espacio académico, no hay opiniones políticamente incorrectas. Entonces, agradezco la honestidad de sus comentarios. Mañana seguiremos analizando este tema y otros vinculados. Muchísimas gracias por su atención. Deseo que tengan un excelente día. Gracias, maestra Marta. Excelente día a todos. Gracias, Pablo. Que tengan un excelente día. Buen día a todos y a todas. Muchas gracias, muy interesante.